Saludamos a esta hora a Gerardo Vega Medina. Él fue director de la Agencia Nacional de Tierras, ahora fue director de Forjando Futuro, una corporación dedicada a la defensa de los intereses de las personas despojadas de sus tierras por actores armados. Gerardo Vega, bienvenido a Clicracia. El poder de la información a un clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, muy buenos días, muchas gracias a ti y a la audiencia que participa esta mañana en el programa. Muchas gracias. Gerardo Vega, yo le pregunto, a propósito de lo que estaba diciendo del Papa, que me llama mucho la atención, ¿a usted le suena de comunista? Progresista sí es, indudablemente, y lo digo yo de una vez, la defensa del Papa a la casa común, a un medio ambiente sano para esta generación, pero especialmente para las generaciones siguientes que no van a tener una casa común si la seguimos destruyendo. Gerardo. Yo creo que el Papa es un humanista, fundamentalmente era un humanista, incluyente de todos los sectores pobres, desprotegidos en el mundo. El tema ambiental desde hoy, pues luego defender la casa común es un asunto principal y más humano por encima de los intereses económicos de las grandes transnacionales hoy en día, que se han puesto por encima de los países, de los estados, y pues yo creo que a eso hacía referencia el Papa en en todo su discurso, en toda su postura. No es comunista, es un tema humanista. Es humanista. Humanista. Ahí está la palabra, simple y llanamente, humanista. En fin, Gerardo Vega está aquí con nosotros porque imagínense que la revista Semana ha titulado un artículo en el que dice Gerardo Vega, exfuncionario de Petro, salpicado por el saqueo a la UNGRED. Había permitido un traslado de 100.000 millones de pesos y participado en reunión en la que se pactó una coima. Esto ya lo habíamos discutido, usted ya lo había explicado. Ahí está la portada precisamente con la que se señala a Gerardo Vega como alguien que participó en ese acto de corrupción. Gerardo Vega, su comentario nuevamente. Ya habíamos hablado y explicado fuertemente lo de los 10.000 millones de pesos, pero ¿qué pasa pues que no lo quieren escuchar, Gerardo? Roger, en primer lugar quiero decir que el artículo de la revista Semana es malintencionado, desinforma, a pesar de que lo hacen en pregunta, no lo afirman, sino que lo hacen en pregunta para dejar la duda y dañar el buen nombre. Eso es lo que me parece a mí lo más. Ayer tuve la oportunidad de hablar con con el director de Semana, telefónicamente, y con el editor, y el día de hoy han publicado el texto de lo que les envié ayer, un documento donde se narra toda la situación. Me dijeron que si querían me hacer unas preguntas, porque es que antes ni siquiera me habían escuchado, nunca habían contrastado la información. El día de hoy encuentro ya en las redes un nuevo artículo donde publican todo el documento, agradezco eso sí, todo el documento textualmente como lo envié y allí pues por lo menos queda mi versión. Yo quiero reiterar nuevamente, Roger, que esa reunión de la cual se hablan era una reunión pública, institucional, no fue en ninguna cafetería ni en ningún hotel, fue en la gerencia, en la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, como debía ser, porque era una reunión institucional que me fue solicitada en su momento por el señor Olmedo López, que en ese momento era el director de la unidad de riesgos, solicitada institucional y oficialmente a través de los canales institucionales. Fue una reunión de 10 a 15 minutos, no fue más, donde me plantearon el tema de la necesidad que tenían de utilizar un dinero que era de ellos, que no estaba en la agencia. Ese dinero nunca estuvo en la Agencia Nacional de Tierras, nunca fue depositado ni estuvo a nuestra custodia. La única intervención ahí de la Agencia Nacional de Tierras era adelantar la asesoría jurídica y técnica para la compra de tierras.
ese dinero está depositado en la fiduprevisora, en una subcuenta de ellos, de la unidad de riesgo. Ellos me plantearon que necesitaban disminuir el convenio de 200.000 a 100.000 millones de pesos para intervenir en La Guajira. Ese convenio se había hecho por orden de la Presidencia de la República. El presidente Petro, en su momento, en los primeros meses de su gobierno, juntó a las entidades para que interviniéramos en La Mojana. ¿Recuerdan ustedes la primera crisis de La Mojana? Y entonces allí el dinero y nosotros prestábamos la asesoría técnica y jurídica. Y quedó una fiducia ese dinero en la fiduprevisora. Eso era lo que correspondía. Entonces ellos querían manejar su dinero para pasarlo a La Guajira. 6, 7 meses después de eso llegó la emergencia de La Guajira y por eso el presidente ordenó entonces que se atendiera a La Guajira. Ellos tenían dificultades en sus presupuestos para adelantar la atención en La Guajira y nos pidieron a nosotros hacer una modificación del convenio. Yo les dije inclusive que liquidáramos el convenio porque habían pasado 7, 8 meses y no se había podido ejecutar con la unidad de riesgo. Yo pedí fue que se liquidara el convenio. Bueno, yo en eso había unas mesas técnicas entre grupo de trabajo técnicos de la unidad de riesgo y la Agencia Nacional de Tierras y habían hecho las reuniones que están grabadas con actas. Luego se hizo la reunión conmigo, ya después de la aprobación que había dado las mesas técnicas, y yo pedí que se liquidara el convenio. A los 15 días pregunté qué había pasado, 15, 20 días, vieron, no se pudo liquidar el convenio porque era más difícil jurídicamente liquidarlo. Entonces se hizo un otro sí donde se disminuía el convenio de 200.000 a 100.000 millones de pesos. Eso fue lo que se habló. Una reunión a puerta abierta donde habían más de 10 personas en esa reunión. Bueno, y se me pregunta por esa reunión, eso fue lo que pasó en esa reunión. Doctor Gerardo, un saludo muy especial. Ahora mi pregunta va enfocada, ¿solo esperaba que se publicara este nuevo artículo, doctor Gerardo, o va a seguir usted con otras instancias legales por el daño al buen nombre, a la honra, como usted lo ha definido a través de sus redes sociales y a través de medios de comunicación? ¿Siguen otras instancias legales o solo usted esperaba que se aclarara este tema a través de una nueva publicación en este medio de comunicación, doctor Gerardo? Yo voy a hablar con el abogado que me representa en esto en la ciudad de Bogotá, el doctor Sebastián Rendón, y con él se tomará una decisión para definir qué hacemos. Ellos hoy publicaron todo lo que les envié ayer, es cierto, pero ellos habían publicado su artículo en las redes virtuales y también en lo físico. Entonces, pues yo espero que de la misma manera se haga en las dos partes, en lo físico y en lo virtual, porque como usted dice, Oscar, el daño está hecho. Eso sacan una publicación, la difunden y después el daño, ¿quién te repone de ese daño al buen nombre? Yo espero mirar hoy con el abogado Sebastián Rendón, que es el abogado que me representa en ese asunto, y esperamos definir. Claro, yo sí pienso seguirle reclamando a Semana. No pueden hacer publicaciones y que contraste, es lo mínimo en el periodismo, entiendo yo, es lo mínimo en el periodismo. Cogen una información, la publican y después el daño ya está hecho. Señor, péguele otra vez las plumas a la gallina desplumada. Eso es muy difícil. Las rectificaciones, pues, son importantes, digamos, una forma de, a lo Poncio Pilato, lavarse las manos, pero el daño cuando ya se hace, después es muy difícil resarcirlo. Pero venga, lo que me llama la atención, Gerardo, es que esta conversación ya la tuvimos nosotros, creo que el año pasado, no recuerdo exactamente, creo que el año pasado. Exactamente, usted nos contó lo mismo. Esto fue lo que pasó, señores, porque el escándalo en contra suya no es solamente ahora, sino anterior y por otros medios. Mi pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta dónde están llegando sus explicaciones? Más para que deje de ser, digamos, un lleve razones, traiga razones.
para que lo dejen tranquilo y le atiendan por lo menos su explicación precisa, cuál ha sido el nivel o el nivel de manejo desde el punto de vista jurídico a eso que es simplemente un tira y encoge dimes y diretes. Yo pienso, señalo, mañana, hoy por ejemplo, le publican su comentario completo, pero mañana puedo otra vez sacarlo como ya lo habían sacado. O sea, ¿cuál es el nivel realmente de confianza en que desde el punto de vista jurídico lo dejen tranquilo o simplemente lo llamen a juicio o lo que sea, pero que no sea un proceso de dimes y diretes? Sí, no puede ser una acción repetitiva, la de un medio de comunicación que se ensaña a sacar una información que inclusive la fiscalía, yo en el video que grabé muestro el documento de la fiscalía porque yo ya entregué toda esa información. Yo solicité, cuando los medios, algunos medios comenzaron a poner en duda la participación de la Agencia Nacional de Tierras y mi nombre allí, ¿cierto? Solicité a la fiscalía que me recibiera declaración. En 3 ocasiones solicité. Bueno, ya me recibieron la declaración. Yo estuve rendiendo esa declaración el 5 de febrero de este año y expliqué todo lo que he dicho aquí en público y en privado, lo he dicho. Entonces, pues yo espero que eso haya una definición, ¿cierto? Pero además de la definición que los medios, no algunos medios, perdónenme, no todos, algunos 2 o 3 medios que han estado insistiendo en ese tema, pues ya publiquen lo que deben publicar. Nadie les está diciendo que no publiquen, pero desde luego que se tenga en cuenta primero la contrastación de la información y luego pues que se dé por saldada una situación que ya está clara, evidentemente, para las autoridades judiciales y debería estar así para la opinión pública. Lo que pasa es que el daño es muy grave. El daño es muy grande y muy grave. Por eso digo, nosotros vamos a insistir porque ya no podemos continuar simplemente solicitando haga una rectificación, como usted lo dice, Roger. Pues si fuera un error, cierto, los errores se pueden enmendar, pero cuando hay otra mala fe, una actitud de estar haciendo una acusación permanente, pues ya la situación es diferente y toca buscar. Yo he optado por una cosa, he presentado unas demandas por injuria y calumnias que se han hecho en procesos judiciales, por ejemplo, porque hemos ganado procesos judiciales y la contraparte, en lugar de acudir al escenario judicial, comienza a difamar porque los han obligado a restituir las tierras. Tengo un caso así en Urabá. Ganamos el proceso, se ganó ante el juzgado, en el Tribunal de Antioquia, y en lugar de reclamar judicialmente, pues se han dedicado a denigrar. Yo lo que he hecho es demandar y estamos solicitando la compensación económica por los daños y perjuicios. Vamos a estudiar aquí la situación, a ver si también se hace la reclamación desde el punto de vista pecuniario, que no sea solamente, como usted dice, Roger, una cosa de lavarse las manos. Yo lo ofendo, lo denigro, lo injurio y después siempre digo me retracto. No, no puede ser así. Hay un daño causado y ese daño se puede valorizar, se puede valorar, se puede decir cuánto es el daño. Y los jueces pues están, si no es en lo penal, pues también en lo civil, Claro. ¿cierto? Se lleva a ese escenario, así se demore, así sea largo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no pueden seguir haciendo el daño como si nada pasara. Sí, porque en lo penal no produce miedo. O sea, una denuncia penal por injuria y calumnia a nadie asusta, porque finalmente eso es un delito querellable. Ambos delitos. Entonces son querellables y eso finalmente, venga, o sea, o publican, pero ya el daño está hecho. O venga, conciliemos y entonces, ¿qué espera usted? Bueno, que me bajen la publicación y se la bajan, pero el daño ya está hecho. Entonces hay que ir a lo civil, a que haya responsabilidad eh, Económica. económica, que duela. Ojalá, pues yo diría, no, ojo, esto suena muy, esto es una opinión realmente. Como nosotros hemos sido tanto defensores de un periodismo serio y respetuoso y responsable, periodismo que no haga daño a los otros, sino que sirva. Si el periodismo está sustentado con pruebas y esas pruebas llevan a que una persona sea señalada de un delito, imputada, llevada a juicio y condenada,
pues bienvenido ese tipo de periodismo. Pero el periodismo que se hace realmente por hacer escándalo y daño y simplemente a lo Poncio Pilato se le da la mano después y no pasa nada, ese periodismo de verdad que hay que, ojalá, Eso no es, señalarlo. Pero lo otro es que tiene que haber escarnio y el escarnio se da cuando se empieza a cobrar realmente la plata. Eso es por el bienestar realmente y un periodismo bien hecho, pero sobre todo, hombre, por la dignidad de la gente, por los principios, los valores y los derechos constitucionales que son generalmente vulnerados. Gerardo Vega. sí, así es, Roger. En eso estamos y vamos a emprender en todos estos casos. Ya estamos en uno así muy avanzado, lo llamamos la conciliación, planteé el daño económico y dijeron que no conciliaban así, que lo que podían hacer era retractarse. Les dije, no, no, señores, así no. Que algo tiene que costar, algo tiene que costar. Así sean los viajes. Mire, en ese caso, a mí me hicieron salir del país 2 veces, porque eso me causó amenazas. Y eso tiene un costo económico. Además, porque tiene que uno pagarse allí los desplazamientos, salir, ¿cierto? Poner abogado. Toda esa cosa tiene unos costos. Pues la gente piensa que no, que simplemente denigra, injuria y no pasa nada. No, pues tiene que costar algo, tiene que haber un escarmiento para que la cosa pase. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a mirar rápidamente antes de despedirnos porque ya otra vez está claro la posición de los hechos, mejor, porque son hechos que ha demostrado Gerardo Vega. Esta es la carta que usted dio a conocer, en la que dice cómo de manera malintencionada y con información falsa, Semana lo vincula al escándalo de corrupción de la UNGRED. Entonces, le plantea la carta, ya Semana por lo menos le respondió, ya nos lo acaba de decir usted, y publica su información, pero no es suficiente. Lo importante es que ojalá lo dejen de una vez quieto, ya que ha demostrado que nada tuvo que ver usted con ese escándalo de corrupción de la UNGRED. Lo he explicado muchas veces y que pues ojalá lo suelten. Es la expresión que lo puede decir Gerardo Vega. Y si prospera lo de la demanda de tipo civil, pecuniaria, pues nos cuenta, porque ello se convertirá en un buen ejemplo para esa manera ya repetitiva de hacer periodismo y de hacer política, porque eso no es solamente periodismo, sino política, acabando con el otro, a punta de injurias y calumnias. Esperemos que así sea. Gerardo Vega. Roger, muchísimas gracias. Sí, es reiterar. Nosotros vamos a adelantar todas las acciones que correspondan. Voy a hablarles. Hoy nuevamente veo, hoy muy 6 de la mañana, me estaban haciendo llegar la información de Semana, de lo que publicó el día de hoy, pero vamos a mirar todo el contexto de lo que pasó el fin de semana, desde que ellos publicaron esa nota y lo que publicaron en lo físico y las consecuencias que tiene para nosotros. Hoy voy a acabar de leer y estudiar lo que publicó Semana. Está textual, lo que yo envié es cierto, con un nuevo titular, pero bueno, eso en mi opinión no es suficiente. Entonces vamos a insistir en cómo. ¿Cuál fue el titular? Hoy dicen cuáles son mis apreciaciones sobre las acusaciones que hiciera Barreto. Yo no conozco ninguna declaración que haya dado el señor. No sé si existe o no existe. Yo conozco lo que ha publicado Semana. Claro. Muy bien. Entonces, es eso. Bueno, Roger, agradecerle el espacio. No, señor, mucho gusto y que pues ojalá esto le salga bien. ¿Por qué? Por el buen nombre, por la honra, por la imagen, por el respeto, por la dignidad. Por lo que tenemos que tener en claro tanto periodistas como lamentablemente esto se politiza, esa polarización nos tiene vueltos nada. Entonces, como miren el comentario que hace Semana, es funcionario de Petro. Entonces, la seguridad que buscar la manera de aporrear el nombre también del presidente Gustavo Petro. Así es, tiene una intencionalidad política. Sí. Doctor Gerardo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Roger, muy amable a usted, muchísimas gracias.
a toda la audiencia. Un abrazo, muchas gracias. Sí, señor, gracias nuevamente. Bueno, esto, bendito sea Dios, yo lo digo, y esto es opinión, y ojalá nos suene como con rabia, pero es que como nosotros hemos sido defensores de evitar que la injuria y la calumnia se utilice como arma para destruir al otro, porque nada pasa. Entonces, si quisiéramos que de verdad hubiese un escarnio en general cuando toque los bolsillos, cuando se valore cuánto es que realmente eso que usted publicó me produjo daños a mí y se cuantifique, seguramente se sentirán mucho más preocupados a la hora de publicar cualquier información.